Capítulo 6. ¿Cómo lidio con el desánimo? Si se le preguntara cuál es la enfermedad más letal del mundo, ¿qué respondería? ¿El cáncer? ¿El polio? ¿La MS? ¿El SIDA? Con toda probabilidad no mencionaría el desánimo. Podría incluso no pensar que el desánimo es una enfermedad mortal. Sin embargo, lo es, y está más extendida que cualquiera de esas enfermedades mencionadas. ¿Por qué es tan temible la enfermedad del desánimo? Para empezar, porque es universal. Todos nos desanimamos. Yo me desanimo. Usted se desanima. Todos nosotros nos desanimamos. El desánimo es común. Aún el cristiano se desanima. En segundo lugar, porque es recurrente. Uno puede desanimarse en repetidas ocasiones. No es algo que se experimente una sola vez. Tercero, porque es altamente contagioso. Otros se pueden desanimar porque usted está desanimado. Ahora las buenas noticias. A pesar de todo, las buenas noticias son que el desánimo tiene cura. Un incidente en la vida de Nehemías, capítulo 4, ilustra 4 causas y 3 curas para el desánimo. Como recordará, Nehemías era líder del grupo de judíos que regresaron a Israel desde Babilonia para reedificar el muro alrededor de Jerusalén. Cuando iniciaron la obra estaban llenos de fervor, empeño y emocionados con el proyecto. Después de trabajar un tiempo, sin embargo, se desanimaron. El capítulo 4 de Nehemías muestra por qué se desaniman las personas y cómo superar ese desánimo, lo que hay que hacer cuando uno siente ganas de rendirse. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero al continuar la historia, el ánimo cambia. Por su parte, la gente de Judá decía: «Los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla». Y nuestros enemigos maquinaban: «Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda». Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: «Los van a atacar por todos lados». Probablemente nos hemos sentido así en más ocasiones de las que recordemos. Usted podría encontrarse desanimado ahora mismo. Esta historia nos muestra por qué la gente se desanima y cómo puede sobreponerse a ese desánimo. Nos muestra lo que hacer cuando sentimos que queremos rendirnos. ¿Por qué nos desanimamos? Simplemente agotado. ¿Por qué se desanima la gente? La primera razón es por fatiga. La gente de Judá dijo: «Los cargadores desfallecen». En otras palabras, habían trabajado largas horas y estaban físicamente exhaustos. Estaban simplemente agotados, física y emocionalmente sin fuerzas. En ocasiones, se acercan las personas para recibir consejería, pensando indebidamente que su desánimo es un problema espiritual. Y me dicen: «Tal vez necesito volver a dedicar mi vida al Señor». Pero el verdadero problema es que están gastados físicamente. Solo necesitan algo de descanso, reposo y renovación. Así que les digo, usted no necesita volver a dedicar su vida al Señor. Solo necesita descansar un poco. Algunas veces, lo más espiritual que uno puede hacer es simplemente ir a la cama y reposar, o tomar unas vacaciones modestas. ¿Cuándo se presenta la fatiga y el ánimo? Fíjese en el versículo 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. ¿Sabe cuándo se expone más al desánimo? Cuando va a mitad del proyecto. Todos trabajan arduamente al principio. Esta gente trabajó con entusiasmo. ¿Por qué? Porque el proyecto era nuevo. Era novedoso al principio, pero al pasar el tiempo, lo nuevo fue perdiendo su atractivo y la labor se volvió aburrida. La vida se convirtió en un patrón,
luego una rutina y entonces un ritual. ¿Alguna vez ha pintado algún dormitorio? Al llegar a la mitad del trabajo, mira a su alrededor y dice: «Hombre, qué cansado me siento. Aún voy por la mitad». Y no solo eso, sino que después me toca recoger todo. Hace poco hice algo muy tedioso. Traté de reordenar mis archivos. ¿Sabe lo que significa reorganizar unos archivos? Significa que saca todo lo que tiene archivado, lo coloca en diferentes columnas sobre el piso, y luego se desanima y vuelve a ponerlos tal como estaban al principio. ¿Alguna vez ha escalado una montaña y se ha puesto a pensar: solo deberá tomar unas 4 horas para llegar a la cima? Pero cuando se encuentra a la mitad del camino ya han pasado 5. Entonces se dice: ¿seguiré escalando? Ahora me toca toda esa distancia para bajar de nuevo. De pronto empieza a pensar: tal vez sea voluntad de Dios que vuelva a bajar. La fatiga es la primera causa del desánimo, y a menudo ocurre a mitad del camino. Por eso es que muchos rara vez terminan sus proyectos. ¿Cómo superar la frustración? Hay, sin embargo, una segunda razón por la cual la gente se desanima. El pueblo dijo: «Pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla». Eso es frustración. Ellos estaban desanimados y frustrados. ¿Qué es el escombro? Estaban reedificando una muralla nueva, pero los escombros se encontraban por todas partes, además de tierra y cola reseca. Cuando miraron los escombros y el desecho, se desanimaron. Perdieron de vista la meta porque había tanta basura en sus vidas que no sabían cómo llegar al verdadero asunto de vivir. Cuando uno emprende un proyecto, seguro que se van a acumular los escombros, y se puede tornar muy frustrante. ¿Alguna vez ha ampliado una recámara o construido un edificio? De pronto usted nota montones de cemento por todas partes. O decide pintar un cuarto y se da cuenta de que hay más pintura por todas partes que en las paredes. Pareciera que la basura se multiplicara sola. Uno no puede evitar la basura en la vida, pero se puede aprender a reconocerla y se puede aprender qué hacer con aquello para no abandonar su plan inicial. ¿Qué basura hay en su vida? Son esas cosas triviales que le hacen perder su tiempo. Le consumen energías y le frustran las que le impiden ser todo lo que desea hacer. Las que le impiden hacer todas esas cosas que realmente son de importancia en la vida. La basura en su vida es aquello que se atraviesa en su camino. Las interrupciones que impiden que alcance sus metas. Estas son las cosas que debemos limpiar en nuestras vidas. Debemos sacar la basura. ¿Cómo hacer del fracaso algo temporal? La tercera razón por que las personas se desaniman se expone en el versículo 10. No vamos a poder reconstruir esta muralla. ¿Sabe qué es lo que quisieron decir? No podemos hacerlo. Es imposible. Tratar de hacerlo es una tontería. Nos rendimos. La tercera causa del desánimo es el fracaso. El pueblo no pudo terminar la obra dentro del tiempo que se propusieron y como consecuencia el ánimo se les evaporó. Se desalentaron y perdieron la motivación. Dijeron: no lo podemos hacer, así que nos rendimos. ¿Cómo trata con el fracaso en su vida? ¿Se echa en los brazos del dolor? ¿Será que se dice: pobre de mí, no puedo acabar esta tarea? ¿Empieza a quejarse? Es imposible, no se puede hacer. ¡Qué tonto de mí! Intentándolo aún. Es estúpido. ¿O será que culpa a los demás? Todos me fallaron. Nadie hizo bien su parte de la obra. La diferencia entre el triunfador y el fracasado es que el primero siempre ve el fracaso como una inconveniencia temporal. ¿Impedido por el temor? Existe una cuarta razón por la que las personas se desaniman. El pueblo de Nehemías lo expresó así: y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos.
Así haremos que la obra se suspenda. Había personas en Israel que no querían que se construyera la muralla. Eran los enemigos de los judíos. Una muralla alrededor de una ciudad era símbolo de seguridad y protección, de manera que esos enemigos no querían que se terminara de construir la muralla. Así que inicialmente criticaron a los judíos, después se burlaron de ellos y finalmente los amenazaron. Les caeremos y los mataremos si continúan edificando la muralla. Así que los obreros se desanimaron. ¿Por qué? Debido a la cuarta causa del desánimo, el temor. Fíjese en quiénes se desanimaron. Fueron algunos de los judíos que vivían cerca del enemigo. Y luego desanimaron a los demás diciendo: los van a atacar por todos lados. Cuando uno anda en compañía de una persona negativa por un buen tiempo, ya sabe lo que sucede. A uno también se le pega el negativismo. Si uno escucha a otro decir, no se puede, uno empezará a creerle. ¿Tiene temores en este momento que lo desaniman, que le impiden desarrollarse y madurar? ¿Siente temor de ser criticado o pasar vergüenza? ¿Tiene miedo de dar ese paso gigantesco y conseguir un nuevo empleo? Tal vez sea el temor de creerse incompetente para esa nueva labor. Quizás sea el temor a no poder soportar la presión, o temor a tener que ser perfecto. El temor siempre desanima. ¿Cómo se puede saber si su desánimo es causado por el temor? Siente una inclinación profunda de huir. Necesito salir de aquí. Tiene un deseo intenso de escapar a las responsabilidades y las presiones. La reacción natural del temor es huir. En la vida, existen 3 maneras de moverse: en contra de algo bajo la ira, lejos de algo con temor, y en la misma dirección con amor. ¿Cómo superar el desaliento? ¿Cuál es el antídoto para esta terrible enfermedad del desánimo? Fíjese lo que hizo Nehemías como sabio líder y hombre de Dios. Él supo lo que estaba desanimando al pueblo, de modo que siguió los pasos para remediar la situación. Hay 3 principios que lo ayudarán cuando sienta deseo de tirar la toalla, y aquí están, en forma resumida: reorganizarse, acordarse y resistir. Encuentre una manera mejor. Nehemías usó el principio de la reorganización. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Nehemías dijo: vamos a organizar esto bien. Vamos a implementar un sistema nuevo aquí. Ustedes para allá y ustedes quédense acá. Y vamos a solucionar este problema. El primer principio para conquistar el desánimo es este: reorganice su vida. Cuando usted se desanime, no abandone sus metas. Más bien, busque otro plan. Cuando uno está desanimado, eso no significa necesariamente que esté haciendo lo incorrecto. Puede estar haciendo lo correcto de manera incorrecta. ¿Acaso era incorrecto que estos judíos estuvieran edificando una muralla? Seguro que no. Era lo correcto. Pero estaban haciéndolo de manera errónea y, como resultado, se desanimaron. ¿Tiene algún problema? Reorganice su vida. ¿Algún problema en su matrimonio? No se rinda. Trate con otra actitud. ¿Algún problema con su negocio? No tire la toalla. Trate otra táctica. ¿Algún problema con su vida cristiana? No desmaye. Trate con una oración nueva. ¿Algún problema con su salud? Trate con otro médico. Simplemente no se rinda. Persevere. Algunos se desaniman porque están bajo presión. La cantidad de trabajo que tienen es impresionante.
El mensaje de Dios para usted es: reorganícese. Reorganice su tiempo. Reorganice su horario. Vuelva a enfocarse en su meta. Descarte el despojo, los restos y las trivialidades, las cosas que le quitan tiempo. Luego, reorganícese de manera que pueda concentrarse en su meta. Hace poco, en un seminario, me recordaron el principio 80-20. Cerca del 80% del tiempo se lo dedicamos al 20% de las actividades poco productivas. Como resultado, terminamos frustrados. Lo que necesitamos hacer, más bien, es dedicarle 80% del tiempo al 20% de trabajo que produzca los mejores resultados. Los gerentes llaman a este tiempo ROI, siglas en inglés, el retorno sobre la inversión. En otras palabras, utilice el mayor tiempo posible en esas pocas cosas que producen los mejores resultados. Note que Nehemías se concentró en las prioridades. Cuando se reorganizó, asignó a las personas por familias. ¿Por qué? Porque sabía que cualquiera que estuviera desanimado necesitaría un grupo de apoyo. Necesitamos a otros y la familia es un grupo natural. Cuando uno en la familia se desanima, los demás le ayudarán a levantarse. Necesitamos a nuestros hermanos en la fe para apoyarnos y animarnos unos a otros. Si siento desánimo, usted me levanta, y si es usted el desanimado, yo lo levanto. Eso es un grupo de apoyo. Salomón dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4, 9 al 12. ¿Qué dice el sabio? Que es importante tener a otras personas en nuestras vidas para ayudarnos y animarnos. Acuérdese de su líder. ¿De qué otra forma se puede superar el desánimo? Acordándose de su Señor. Note lo que dijo Nehemías. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Nehemías 4:14. ¿Qué significa acuérdense del Señor? Esto es volver a comprometerse con Él. Significa volver a dedicarse a Él, suplirse de su poder espiritual. ¿Qué específicamente recuerda? 3 cosas. Primero, recuerde la bondad de Dios para con usted en el pasado. Cuando empiece a recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida, su espíritu se levantará. Segundo, acuérdese de la proximidad de Dios en el presente. ¿Qué está haciendo en su vida ahora? Él está con usted, aunque no sienta su presencia, porque Él dijo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Tal vez no esté buscando a Dios, pero Él aún está allí. Tercero, acuérdese del poder de Dios para el futuro. Él le dará las fuerzas que necesitará. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me da fuerzas. Filipenses 4:13. Cuando se desanime, deje de pensar en las circunstancias y piense en el Señor, porque las circunstancias deprimen y desaniman. Recuerde, sus pensamientos determinan sus sentimientos. Si siente desánimo, es porque está pensando en cosas que le desaniman. Si desea sentirse animado en vez, comience a pensar en cosas de ánimo. Memorice algunos pasajes bíblicos que lo sostengan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13. Nada me podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:39. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. Para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Luche contra el panorama negativo. ¿De qué otra forma se puede luchar contra el desánimo? Resistiendo. Note lo que afirma Nehemías. Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Nehemías 4:14b. ¿Qué dice Nehemías? No se rindan ante el desánimo sin hacerle frente. Luchen contra él. Combátanlo. No se rindan ante él, sino resístanlo. La Biblia nos enseña que los cristianos estamos en una guerra espiritual, una batalla. Estamos en un conflicto sobrenatural, un combate contra las fuerzas negativas. La Biblia afirma que el diablo es el acusador de los cristianos. A él le encanta desanimarnos. Esa es su herramienta número 1, porque sabe que un cristiano desalentado tiene un potencial limitado. Sabe que, si decaemos, nuestra eficiencia se neutraliza, de manera que hace todo lo posible para desanimarnos. Santiago indica: resistan al diablo. Hebreos 4:7. Resístalo a él, a sus pensamientos negativos y a todo el desánimo que trae a su vida. No tiene que andar desanimado en la vida. Es su decisión. No se rinda. No obstante, la gente grande se niega a ser desanimada. Ellos no saben cómo rendirse. No se rinden aun cuando estén fatigados y frustrados, fracasen o sufran temor. La gente grande son personas ordinarias con mucha persistencia. Sencillamente siguen caminando sin rendirse. De las palabras a la acción. 1. ¿Cuál de las 4 causas del desánimo le afecta más ahora mismo? 2. ¿Qué quiere recordar de Dios cuando se siente desanimado y cómo le ayuda?